El Arca del Pacto, su significado según el libro de Éxodo. ¿Qué tan importante es el Arca del Pacto en la historia bíblica? ¿Por qué Dios mandó construirla con tanto detalle? ¿Y qué significado profundo guarda para los creyentes de hoy? Estas no son preguntas superficiales. Entender el Arca del Pacto es entrar al corazón mismo del Antiguo Testamento, donde la presencia de Dios no era solo una idea, sino una realidad tangible. En el libro de Éxodo, Dios da instrucciones precisas a Moisés para construir un objeto sagrado, algo que no tendría comparación en toda la historia, el Arca del Pacto. No era un simple cofre ni una reliquia decorativa. Era el símbolo más poderoso de la presencia de Dios entre su pueblo. Pero este arca no fue diseñada por un artesano cualquiera. Su diseño vino directamente de Dios, y cada medida, cada material, cada detalle tenía un propósito eterno. En sus dimensiones, en los objetos que contenía, y en el lugar donde se ubicaba dentro del tabernáculo, encontramos verdades que aún hoy transforman vidas. Este video es una exploración profunda, pero también sencilla, del significado del Arca del Pacto según el libro del Éxodo. Iremos paso a paso, descubriendo no solo su forma y función, sino su mensaje eterno. Y lo más impactante, veremos cómo todo apunta a una figura central en la fe cristiana. Jesucristo. Prepárate para un recorrido bíblico que no solo enriquecerá tu conocimiento, sino que fortalecerá tu fe. Porque entender el arca no es solo entender historia. Es entender el plan divino para habitar en medio de su pueblo, y en lo más profundo de tu corazón. El Arca del Pacto, también llamada el Arca del Testimonio, era un cofre sagrado que Dios ordenó construir en el monte Sinaí. Su diseño no fue producto de la imaginación humana, sino revelado directamente por Dios a Moisés en Éxodo 25. La primera instrucción que dio fue clara: y harán un arca de madera de acacia, Éxodo 25 horas y 10 minutos. Este detalle ya nos habla de algo más profundo. La madera de acacia es resistente, duradera, y representa lo incorruptible. Las dimensiones eran precisas: 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Si lo traducimos, equivale aproximadamente a 1.10 metros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Todo recubierto de oro puro, por dentro y por fuera. Esto simboliza la pureza y santidad absoluta de Dios. En las esquinas del arca había 4 anillos de oro, donde se insertaban varas también de madera de acacia recubiertas de oro. Estas varas servían para transportarla sin tocarla directamente, porque ningún hombre debía poner sus manos sobre ella sin consecuencias mortales. Esto nos recuerda cuán seria es la santidad de Dios. En la parte superior se colocaba una tapa llamada el propiciatorio o asiento de la misericordia, también de oro puro. Sobre este se tallaron 2 querubines de oro, uno frente al otro, con sus alas extendidas cubriendo el propiciatorio. Allí, entre esos querubines, Dios dijo: allí me encontraré contigo, Éxodo 25 horas y 22 minutos. El arca no era solo una caja. Era el lugar donde Dios manifestaba su presencia en medio del pueblo. No como una figura simbólica, sino real. En el tabernáculo, el arca se colocaba en el lugar santísimo, la parte más interna y sagrada, separada por un velo grueso del resto del tabernáculo. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Era el punto de conexión entre el cielo y la tierra. El lugar donde la gloria de Dios, la Shequina, descendía. Cada vez que el pueblo acampaba, el tabernáculo se levantaba y el arca era colocada en su centro. Y cuando la nube de la presencia divina se movía, el arca era la primera en marchar. El arca era símbolo de pacto. Por eso, era llamada el Arca del Pacto. Representaba el acuerdo entre Dios e Israel. Pero también era un recordatorio constante del carácter de Dios, santo, justo, pero también misericordioso. Su construcción fue una obra maestra, no solo en términos físicos, sino espirituales. Cada detalle comunica algo profundo. Y en esa estructura aparentemente simple, el cielo tocaba la tierra. El propósito del arca en el tabernáculo. El Arca del Pacto no solo era una pieza central en términos físicos, sino también espirituales. Era el objeto más sagrado del tabernáculo, y su propósito era múltiple. A través de su presencia, Dios mostraba 3 realidades fundamentales: su soberanía, su santidad y su deseo de comunión con el hombre. Primero, el arca era el trono de Dios en la tierra. Dentro del tabernáculo, ubicado en el lugar santísimo, el arca representaba el sitio donde el Rey del universo se encontraba con su pueblo. El propiciatorio que lo cubría era considerado su asiento. Desde allí, Dios daba instrucciones, recibía adoración y manifestaba su gloria. Segundo, el arca era parte clave en el sistema de expiación de pecados. Una vez al año,
El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre de un sacrificio y la rociaba sobre el propiciatorio. Esto simbolizaba la cobertura de los pecados del pueblo. No era magia, era justicia, el pecado debía ser tratado. Y Dios, en su misericordia, aceptaba un sustituto. Tercero, el arca guiaba al pueblo. Cuando el pueblo de Israel marchaba por el desierto, el arca iba al frente. No los sacerdotes, ni Moisés, sino el arca. Era Dios quien lideraba. Y cuando el arca se detenía, el pueblo acampaba. Así demostraba que la dirección del pueblo no dependía de sabiduría humana, sino de la guía divina. Además, el arca era símbolo de protección. En varias ocasiones, cuando el pueblo iba a la batalla, llevaban el arca con ellos. No como un amuleto, sino como señal de que Dios estaba con ellos. En Josué 3, cuando el pueblo cruzó el río Jordán, el arca fue la primera en entrar, y las aguas se detuvieron. Sin embargo, su presencia también implicaba responsabilidad. No podía ser tratada con ligereza. En 1 Samuel 6, cuando los filisteos devolvieron el arca y algunos israelitas la miraron dentro, murieron por no respetar su santidad. El arca no era un objeto cualquiera. Era sagrada. En resumen, el arca tenía un propósito triple: representar la presencia de Dios, facilitar la expiación del pecado y guiar a su pueblo. Dentro del tabernáculo, su ubicación en el centro y su acceso limitado hablaban de una verdad poderosa: Dios está en el centro, pero acercarse a él requiere respeto, obediencia y santidad. Contenido del arca, significado de cada objeto. Dentro del arca del pacto no se colocó cualquier cosa. Dios especificó 3 objetos para ser guardados dentro de ella, cada uno con un profundo significado espiritual y teológico. Estos objetos no eran simbólicos únicamente, sino testigos silenciosos del trato de Dios con su pueblo. Las tablas de la ley. Estas eran las 2 tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos, dados por Dios mismo a Moisés en el monte Sinaí. Representaban el pacto, la ley divina, la voluntad de Dios para su pueblo. Guardarlas dentro del arca significaba que la ley era el corazón del pacto. Mostraba que la relación con Dios no era emocional o arbitraria, sino basada en principios eternos de justicia y santidad. Una vasija de maná. El maná fue el alimento milagroso que Dios proveyó diariamente durante 40 años en el desierto. Incluir un poco de ese maná dentro del arca era recordar que Dios es proveedor. Pero no solo proveedor físico, sino también espiritual. Jesús mismo diría siglos después: Yo soy el pan de vida. El maná dentro del arca apuntaba a Cristo como el sustento eterno del alma. La vara de Aarón que reverdeció. En Números 17, hubo una rebelión entre las tribus sobre quién debía ser el sacerdote. Dios mandó que cada tribu entregara una vara, y la que floreciera mostraría su elección. La vara de Aarón no solo floreció, sino que produjo almendras. Guardar esa vara era un testimonio de que el sacerdocio venía por elección divina, no por mérito humano. También hablaba de vida que brota de lo seco, una anticipación de la resurrección. Cada uno de estos objetos apuntaba al carácter de Dios, su justicia, ley, su provisión, maná, y su autoridad vivificadora, vara. Y todos ellos apuntaban a Jesús, quien es el cumplimiento perfecto de la ley, el pan del cielo, y el gran sumo sacerdote escogido por Dios. El propiciatorio, el lugar de la misericordia. Encima del arca del pacto, como una especie de tapa sagrada, se encontraba el propiciatorio, también conocido como el asiento de la misericordia. No era un simple accesorio, era el lugar más santo sobre la faz de la tierra. Dios mismo dijo: Allí me encontraré contigo. Éxodo 25:22. ¿Qué hacía tan especial este sitio? El propiciatorio estaba hecho completamente de oro puro, del mismo ancho y largo que el arca. En cada extremo, 2 querubines de oro extendían sus alas hacia el centro, mirando hacia abajo, hacia el lugar donde la sangre del sacrificio sería rociada una vez al año. La palabra propiciatorio en hebreo es kapporet, que proviene del verbo kapar, que significa cubrir o expiar. Así que, literalmente, era el lugar donde los pecados del pueblo eran cubiertos simbólicamente. No eliminados del todo, sino cubiertos temporalmente por la sangre de un sacrificio. Esto sucedía en el día de la expiación, Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y esparcía sangre sobre el propiciatorio. Este acto tenía una carga espiritual inmensa. Recordaba al pueblo que el pecado es mortal, que alguien debía pagar, y que solo mediante la sangre se podía obtener misericordia. El propiciatorio era el punto donde la justicia de Dios se encontraba con su misericordia. Donde el juicio por el pecado era aplacado por el sacrificio inocente. Pero también era un anuncio profético. En Romanos 3:25,
El apóstol Pablo llama a Jesús nuestro propiciatorio. Él no solo cubre el pecado, lo quita. Jesús no entra en un templo terrenal con sangre ajena, sino en el cielo mismo con su propia sangre, y no una vez al año, sino una vez y para siempre. En este sentido, el propiciatorio representa la cruz de Cristo, el lugar donde el juicio fue absorbido y la misericordia triunfó. Así como los querubines miraban al centro del propiciatorio, los ángeles en la tumba de Jesús miraron hacia el lugar donde su cuerpo había estado, uno a la cabecera y otro a los pies. El verdadero propiciatorio había sido revelado. Comprender el propiciatorio es comprender el corazón del Evangelio. Dios exige justicia, pero provee un camino de perdón. No por nuestras obras, sino por el sacrificio de su Hijo. Y todo esto, miles de años antes, ya estaba anunciado en esa tapa de oro colocada sobre el arca. El arca y la presencia de Dios. La esencia del arca del pacto era esta: Dios con nosotros. Más allá de sus elementos físicos o rituales, su propósito central era manifestar la presencia de Dios entre su pueblo. En Éxodo 25:8, Dios declara: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y el arca era el corazón de ese santuario. Cuando el tabernáculo fue finalmente levantado, dice Éxodo 40 horas y 34 minutos que la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esta manifestación visible de la presencia divina se conoce como la Shequina. No era una metáfora. Era real. El pueblo podía ver esa nube durante el día y fuego durante la noche. Donde estaba el arca, estaba Dios. Cuando el arca fue llevada por Josué al Jordán, las aguas se detuvieron. Cuando fue llevada al frente de las murallas de Jericó, los muros cayeron. Cuando fue tomada por los filisteos, grandes calamidades los afligieron. No era un objeto mágico, sino el trono terrenal del Dios del universo. Pero con el tiempo, el pueblo perdió el temor y la reverencia. En tiempos del profeta Samuel, usaron el arca como un amuleto de guerra contra los filisteos, y la perdieron. Fue un momento trágico. La esposa de Faíns, al escuchar la noticia, dio a luz y llamó a su hijo Icabod, que significa la gloria se ha apartado. Después, cuando David quiso traer el arca a Jerusalén, lo hizo sin seguir las instrucciones. Un hombre llamado Uz extendió la mano para sostenerla y cayó muerto al instante. La presencia de Dios no se puede manipular ni tratar a la ligera. Es santa, pura, peligrosa para quien no se aproxima con reverencia. Y aún así, es cercana. Cuando el arca fue llevada a la casa de Obed-edom, la bendición de Dios descendió sobre su hogar. La presencia de Dios transforma, purifica, da vida. Pero requiere obediencia y humildad. Hoy, ya no tenemos un arca física, ni un tabernáculo en el desierto. Pero la presencia de Dios sigue entre nosotros. Y para el creyente, esa presencia no vive en una caja de oro, sino en el corazón. Por medio del Espíritu Santo, Dios mora en su pueblo. Y como templo vivo, somos llamados a reflejar la gloria de ese Dios que antes habitaba entre querubines, y ahora habita en nosotros. El simbolismo mesiánico del arca. Uno de los aspectos más impactantes del arca del pacto es que, aunque fue diseñada más de 1000 años antes de Cristo, cada elemento en ella apunta directamente a Jesús. No de forma forzada o alegórica, sino proféticamente. El arca era una sombra, un anticipo del verdadero cumplimiento, el Mesías. Primero, veamos la estructura. El arca estaba hecha de madera de acacia, símbolo de humanidad, pero recubierta de oro puro, símbolo de divinidad. Esto representa perfectamente la naturaleza de Jesús, completamente humano, pero completamente divino. No un ser híbrido, sino la unión perfecta de Dios y hombre. Segundo, los objetos dentro del arca reflejan la misión redentora de Cristo. Las tablas de la ley, Jesús dijo que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Él vivió sin pecado, cumpliendo perfectamente la ley que nosotros quebrantamos. El maná, Jesús se llamó a sí mismo el pan del cielo. No solo vino a dar alimento físico, sino vida eterna. La vara de Aarón habla de resurrección, de autoridad sacerdotal, de vida que brota de lo muerto. Jesús es el gran sumo sacerdote que resucitó y vive para siempre. Tercero, el propiciatorio representa la cruz. Allí, donde se derramaba la sangre de un animal una vez al año, Jesús derramó su propia sangre una vez y para siempre. Hebreos 9:12 dice que no entró con sangre ajena, sino con la suya, y obtuvo eterna redención. Cuarto, la presencia de Dios que descendía sobre el arca es una anticipación del Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que antes estaba restringido a un lugar físico ahora está disponible a todos los que creen. Jesús rompió el velo que separaba al hombre de Dios. Y por último,
El juicio que caía sobre los que tocaban el arca sin reverencia es reflejo de una verdad espiritual profunda. Solo en Cristo hay acceso a Dios. Nadie puede acercarse al Padre si no es por Él. Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida. El arca era más que un símbolo. Era una profecía en forma de cofre. Cada ángulo, cada medida, cada ritual apuntaba a una sola cosa, que un día, el verdadero tabernáculo de Dios vendría, caminaría entre nosotros, y abriría un camino nuevo hacia el lugar santísimo. No hecho por manos humanas, sino eterno. Hemos recorrido un camino asombroso. Desde los planos celestiales que Dios entregó a Moisés, hasta las profundas verdades que el arca del pacto revela sobre Jesús. Lo que parecía ser una caja antigua, recubierta de oro, era en realidad un mensaje divino codificado con precisión milimétrica. El arca nos enseña que Dios es santo, que el pecado es serio, y que el acceso a su presencia no es libre ni automático. Pero también nos muestra que Dios ha provisto el camino. El arca no era solo un recordatorio de juicio, sino un lugar de encuentro. Y ese encuentro solo era posible mediante la sangre rociada en el propiciatorio. Todo esto era una figura de la obra de Cristo en la cruz. Hoy no necesitamos una caja de oro para experimentar la presencia de Dios. No necesitamos rituales, ni un tabernáculo físico. Porque todo lo que el arca representaba, Jesús lo cumplió. Él es el nuevo templo, el nuevo sumo sacerdote, el nuevo maná, el nuevo pacto. Él es el verdadero arca. Y ese arca ya no está escondida en un lugar santísimo. Está disponible a todo aquel que cree. La presencia de Dios, que antes habitaba entre querubines, ahora habita en corazones transformados. Y tú puedes ser uno de ellos. Si este video tocó tu corazón, si sentiste el deseo de conocer más a ese Dios que habita en santidad pero ofrece misericordia, te invito a que no lo dejes pasar. Hoy es el día de acercarte a Él. No por obras, no por religión, sino por fe. La sangre ya fue derramada. El camino ya está abierto. Comparte este video con alguien que quiera conocer más de la Biblia. Suscríbete al canal si quieres ver más contenido que no solo informa, sino transforma. Y recuerda, el mensaje del arca no es del pasado. Es eterno. Porque su verdadero significado vive.